Seguimos adelante en Telebuen Día recibiendo con gran gusto, es un privilegio estar con Miguel Ángel Bastenier, es profesor de periodismo de la Fundación Nuevo Periodismo, escuela de Gabriel García Márquez, escribe para El País sobre información internacional, es autor de varios libros, dos de ellos sobre periodismo, El Blanco Móvil y Cómo se escribe un periódico, ni más ni menos que ese estupendo título también, consultor, conferencista, retirado del servicio activo de periodista. ¿Es posible eso, Miguel Ángel? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, depende, buenos días. Depende de cómo se vea eso. Evidentemente lo que no hago es estar en la redacción desde temprano por la mañana hasta tardísimo por la tarde-noche. Pero ¿cómo apartarse de la profesión más linda del mundo? Apartarme de la profesión, yo estoy convencido de que no podría, de que no sabría, y que como el armiño que dice que cuando se ensucia un poco le pasan cosas terribles, pues si yo estuviera apartado completamente de la profesión, me agostaría, me marchitaría como una, no sé, como algo de eso. ¿En qué medida la profesión le permitió recuperarse de aquel susto en Cartagena, ¿no? Hace como 10 años. Sí, hace justamente 10 años, veo que estás informadísimo. Bueno, es un ajetreo menor el que tengo ahora. Claro. Es un ajetreo menor desde el punto de vista de la tensión intelectual o emocional. No es tan menor en lo que respecta a Cartagena, por ejemplo, que es que doy un curso con la Fundación de García Márquez de Gabo de 4 semanas, que estoy yo solo. Bueno, algún profesor que pasa por allí lo invito a que dé, algún periodista conocido, quiero decir, lo invito a que dé alguna conferencia en mi curso, pero estoy yo por la mañana y por la tarde todos los días, y yo insisto en que el sábado por la mañana hagamos una recapitulación de todo lo que hemos visto durante la semana. O sea que es muy intenso, pero el hecho de no tener esa tensión de te vas a equivocar, me refiero a lo del periódico, lo vas a hacer como es debido, le parecerá bien al director lo que has hecho, etcétera. El no tener esa tensión alivia mucho. Claro, bueno, usted tuvo ese susto fuerte ahí con el tema de su salud, un episodio cardiovascular, tengo entendido, ¿no? Según el médico, en fin, además era un hombre competentísimo, dijo que había sido un infarto de miocardio agudo. Claro. Pero yo me repuse inmediatamente. Bueno, pero seguramente a impulsos de esta actividad que lo mantiene tan activo, ¿no? Puede que sí. Pero yo me repuse, es que me obligaron prácticamente a quedarme 4 días en la unidad de cuidados intensivos, y yo les decía, pero si me quiero ir al hotel, que estoy muy bien aquí y tal, y me obligaban a ir en silla de ruedas al baño. Pero ¿cómo voy a ir en silla de ruedas al baño? Voy andando. Claro. ¿Qué está ahí? ¿Qué está a 10 metros de distancia? De cualquier modo, empezó a incorporar algunos hábitos un poco más saludables. Sí, admitamos que sí. Yo lo hicieron muy bien en la clínica en Cartagena. Fue un cuidado extraordinario, exquisito. Un médico jefe con el que tuve muchísimas conversaciones, ya como persona a persona, ya no de tipo médico, y he de decir que fue magnífico, magnífico. Ahora, ¿cómo se plantea a veces esa disyuntiva de hacer lo que a uno le apasiona cuando asume que hay riesgos? Usted se ha planteado reiteradamente la importancia de interpretar a las comunidades o de que la comunidad abarque al mundo, pero que el mundo también nos entienda. ¿Cómo se da esa circunstancia? Bueno, eso es difícil de explicar, está muy bien planteada la pregunta, que duda cabe. Para empezar, hace falta mucha plata. Claro. Hace falta mucha plata. Cada día es más caro hacer periódicos. Y el diario o la revista, el semanario, que intentase eso, que jugase en esa liga, ha de gastarse muchísima plata. Para interpretar el mundo para tu país y tu país para el mundo, que es el ideal, ¿qué es lo que hace el New York Times? El New York Times es la explicación de que es Estados Unidos, o una versión, es igual, pero una buena versión de lo que es Estados Unidos. Al mismo tiempo filtra la realidad exterior para que el público culto, que duda cabe, el público culto, que es el New York Times, pues tenga un conocimiento de las cosas del mundo y tal. La prensa europea no está en ese nivel de gasto de tentativa o de intención, por supuesto que sí, pero no está en ese nivel de presupuesto. Pero el país, dentro de sus posibilidades, que siguen siendo considerables, intenta hacer eso. ¿Y en Latinoamérica qué observa en ese sentido? Es que no existe ese tipo de diario. Claro. Es dudoso, o en todo caso habría que hacer un estudio de mercado para ver dónde podría instalarse ese tipo de diario. Evidentemente hay 2 países los primeros en los que habría que mirarlo: Argentina y México. Argentina y México, Buenos Aires, la gran conurbación de Buenos Aires, que incluye como influencia Montevideo o parte de
Uruguay, etcétera, etcétera. Sí, como una intelectualidad como una rioplatense. intelectualidad común. Cuando digo eso quiero decir ningún tipo de sujeción, sino simplemente una intelectualidad común. O sea, bueno, yo evidentemente no distingo el acento de Montevideo del de Buenos Aires. Distingo relativamente bien el acento que llamo porteño, pero no sé cuándo es de Montevideo. ¿De qué puerto es, digamos? De qué puerto es, exactamente. Bueno, ¿y dónde debe abrevar en este tiempo la agenda de los medios? En esta realidad, en esta circunstancia que nos impide ese óptimo, ¿no? Ese ideal. Hay una respuesta en dos campos, pero inmediata y incluso sencilla. Difícil de realizar, pero sencilla de plantear. El único periodismo que existe ya es el de investigación. El resto es llenar páginas. Incluso con dignidad, incluso bien escrito, incluso haciendo cosas que tienes que hacer, porque el periódico hay que llenarlo, ¿no? Claro. No puede ser todo maravilloso y propio, etcétera, etcétera. Pero el periodismo que nos permite combatir, que nos da una esperanza de subsistir, es el periodismo de investigación. Y eso lleva a la segunda parte, en realidad es lo mismo, agenda propia. El periodismo de investigación conduce a la agenda propia. No tomar nada por cierto. No tomar nada por cierto, por supuesto, pero no publicar lo que publica el vecino, que es lo que hacemos todos. Claro. Estamos haciendo el mismo diario, con un acento político distinto, vamos unos a unas clases más o menos acomodadas que otros. El periódico tiene un perfil más intelectual que el otro, vale, todo eso existe. Pero hacemos el mismo periódico. Usted le teme a la declaracionitis. Es que hacemos el mismo periódico de declaraciones. Claro, claro. Y el periodismo de investigación rechaza la declaracionitis frontalmente. Y a veces tenemos esa arrogancia de interpretar lo que quiere la gente. Parece que tuviéramos un gentómetro en la mano. Sí. ¿Cómo se hace para lidiar con eso? Yo no sé cómo se hace para lidiar con eso, pero sí sé o sí quiero saber lo siguiente. Hay que conocer el mercado muy bien, hay que saber a qué público vamos. Hay que hacer estudios. En la mejor época de estos últimos 30 años, el país hacía estudios casi permanentemente de qué tipo de lectores tenía, pero no necesariamente para hacer lo que los lectores dicen que tienes que hacer. Tenerlo en cuenta, pero el gran periódico conduce, no es conducido. No son los lectores los que llevan de la nariz arrastrando al gran periódico. Es el gran periódico el que, teniendo en cuenta lo que sabe de los lectores, va hacia un sitio y trata de llevar, en el mejor sentido de la palabra, a sus lectores hacia esa contemplación o ese punto de vista. Miguel Ángel, formador de información, que no de opinión, que son situaciones diferentes. La opinión, cada día creo que está más claro que la opinión, la de un periódico profesional, procede de la información. Claro. La información construye la opinión. Yo incluso exagerando, porque yo soy dado a la exageración, que duda cabe, y a la caricatura para que me entiendan, o yo creo que para que me entiendan, cada día hablo menos de opinión y hablo más de información, negando, incluso llegando a negar yo, esa separación clásica que se estudiaba en las universidades de Estados Unidos, de los hechos son sagrados, la opinión es libre, facts are sacred, opinion is free. Es lo mismo. La información construye la opinión de un gran diario. Ajá. Ahora, estimado, ¿qué sucede cuando uno debe anteponer o de pronto conciliar o convivir con dos circunstancias complejas? La primera, la necesidad de información seria, clave, detallada, producto del periodismo de investigación. Y por otro, lo que dice Vargas Llosa, esta civilización del espectáculo donde todo debe ser ligero y casi toda que... la razón. Bueno, negar que eso nos influye en alguna medida sería falso por mi parte. Claro que nos influye. Si yo hiciese un estudio detallado, para lo que no tengo tiempo, del New York Times, seguro que también noto una influencia de lo que en Colombia llaman la farándula, la distracción, el espectáculo. Entonces, decir que el país o que grandes periódicos europeos están inmunes a ello sería falso. Lo que ocurre es que has de hacerlo en tu formato, en cómo eres. Tú tienes que hacer información, vale, en teoría o en planteamiento más ligera, pero en tu formato, en tu forma de hacer. Tú has de convertir en país, si eres del país, has de convertir en país ese tipo de información más light, más de consumo, vamos a decirlo así. Y no es fácil, Claro. ¿eh? ¿En un escenario donde hay crisis de fidelización también? Total. Esto se nota algo en América Latina, pero lamentablemente llegará a esta crisis. Cuando se habla de la crisis europea, o incluso de Estados Unidos,
que es terrible, que es monstruosa. Hay quien olvida que si no hubiera crisis de tipo general, habría crisis de papel porque la hay, es una crisis dentro de la crisis y evidentemente ambas se nutren, se multiplican una a otra. Entonces, la crisis de papel, a mí en Buenos Aires y en el DF mexicano, ha habido reputadísimos periodistas, directores de periódicos, que en los últimos 3 años, me han dicho se nota ya. Pero no se nota tanto como en Inglaterra, Francia, España, etc. Bueno, cuando emprende ese vuelo transatlántico, ¿qué sensaciones tiene de llegar a un continente hoy próspero, dejando una Europa devastada? Pues es un sentimiento positivo y de gran satisfacción. Y voy a decir algo que suena patriótico, y a mí no me gusta sonar patriótico, pero lo voy a decir. América Latina es el destino de España. Es el destino de los profesionales españoles, no necesariamente para ganarse la vida, para colaborar, para participar, para estar en aquello en lo que se les requiera, en aquello para lo que se considere que pueden ser útiles, ayudar. Nada de imperialismos baratos, que además en el estado que se encuentra España en la actualidad, además haríamos reír si viniésemos aquí en plan de ordeno y mando o algo parecido, menuda tontería, no, de participar. Por eso para mí es una satisfacción inmensa. Déjame que te diga algo más. Mi formación periodístico, llamémoslo entre comillas intelectual, ha sido mucho más a lo anglosajón, incluyendo el mundo árabe, el Mediterráneo, Europa evidentemente, faltaría más. Con lo cual el descubrimiento de América Latina mío se produce no tarde, pero se produce hace solo 20 años. Bueno, qué suerte que la he descubierto, porque con aquello de que hablábamos la misma lengua yo pensaba que no hacía falta preocuparse, que ya sabía todo y evidentemente que no sabía nada. Bueno, voy a detenerme un minuto en lo que usted entiende como la posible salida de Europa, ¿no? Porque también nos va mucho a nosotros en eso. Que sí. Pero antes voy a compartir algunas declaraciones de un paisano suyo, véalo. En una democracia políticos somos todos, claro, y el político tiene que estar informado. Entonces, los políticos en ejercicio, los políticos que están ocupando los cargos institucionales suelen tener sus propias vías de información, pero el ciudadano de a pie solo cuenta con los medios para estar bien informado. Eso sí, probablemente él debe contrastar unos con otros, porque cada uno de los medios tiende a veces a la reducción y al parcialismo, pero por otra parte es la forma de informarse, de modo que los medios son inseparables de la democracia. Claro, ¿y a usted le parece una mirada reduccionista esa que pretende incidir sobre los contenidos de los medios? ¿Usted pretende que haya, en todo caso, más opciones? No, por supuesto. Yo creo que, Thomas Jefferson dijo que si le daban a elegir entre un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, prefería lo segundo, ¿no? Tal vez no es una opción que haya que elegir, pero desde luego, al contrario, yo lo que veo con inquietud es cómo en América Latina hay muchos gobiernos que se convierten en antagonistas y en adversarios a medios de comunicación. Bueno, está muy bien. También, ¿no? Durante años nos hemos estado viendo Sabater, no los dos solos, sino en el Consejo Editorial del País, que es los martes por la mañana. Años, hace algún tiempo que no le veo, pero hemos estado años coincidiendo allí. Lo que ha dicho está tan bien dicho que ¿qué puedo apostillar yo? ¿Qué puedo decir yo? Pero como consecuencia de eso que decía Sabater, precisamente quería aterrizar en la región. ¿Ve con inquietud esta sensación, esta tendencia a empezar a regular demasiado? Sí, vamos a ver. Hay una evolución, digámoslo así, que yo pienso que es de fondo, que es que América Latina existe hoy internacionalmente más que ha existido nunca anteriormente. Existe. A ello contribuyen personajes que pueden ser discutibles, que se dedican a lo que se dedican, pero en cualquier caso hay dos cosas. Una realidad latinoamericana hacia el exterior, como no existía hace 20 años, ni remotamente, y al mismo tiempo, junto con ello, enormes pulsiones de integración latinoamericana. Y todo eso es compatible con la mayor división política que ha conocido América Latina también en muchísimo tiempo. Cuando todos éramos pro Washington, pues evidentemente la uniformidad era otra. Ahora hay una pelea, está clarísimo. Y lo que está quizá menos claro es que esa pelea es entre Brasil y Venezuela, ¿no? Eso de que, por supuesto, que la señora Rousseff es muy amable con todo el mundo y quiere a todo el mundo y no tiene el carácter de confrontación que en parte podía tener Lula, pero esto es una rivalidad. Brasil quiere ser la primadonna de América Latina, por supuesto, y el chavismo, ya veremos si habrá Chávez para ello o no,
el chavismo es un bloque que se opone a ello. Y allí los medios en tensión con los gobiernos de turno. Bueno, claro, exactamente, que es por donde tú ibas. Bien, sí. No, ocurre, sí, dentro de todo este contexto que hace que la prensa sea más importante, quizá, como cosa exterior e interior, ocurre que en países relativamente, y no quiero ofender a nadie, en países relativamente menos construidos desde el punto de vista societario, los líderes actuales han barrido a la política tradicional y esa política tradicional no se ha recompuesto. Es el caso de Ecuador, se puede decir con toda claridad. No se ha recompuesto un aparato de oposición visible, creíble, etcétera, etcétera. ¿Y la oposición en qué se convierte entonces? En la prensa. Y Correa llega a la conclusión que desde su punto de vista es comprensible. Es que yo intento comprender. Esto dirá a favor o en contra de los personajes de la política internacional, salvo en casos muy claros que no queda más remedio por decencia. Prefiero tratar de comprender qué ocurre y explicarlo. Entonces, Correa ha llegado a la conclusión, desde su punto de vista correcta, pero que yo no digo que yo asuma ni remotamente, de que el tipo de renovación, porque Correa no es un revolucionario, el tipo de renovación que quiere hacer en Ecuador no es posible por la oposición de gran parte de la prensa. Esto lleva a un rumbo de colisión entre esas dos fuerzas que es malo para todos. Y es Correa el que tiene que aflojar, por supuesto. Bueno, nos quedan varios temas pendientes, pero en definitiva, por lo menos apuntar a uno local. ¿Usted entiende que Mujica es la transición hacia el regreso de Tabaré Vázquez? ¿Se lo dijo a Sirven en Argentina? Lo dice todo el mundo. En fin, quiero decir, a mí me lo ha contado todo el mundo así, España incluida. Sí, pero apenas una mera transición, una cuestión casi irrelevante. No, yo creo que tiene un carácter Mujica de moralización, de liberalización de los espíritus, de por fin tenéis a un presidente que es un ciudadano más, que se toma en el boliche más humilde y mísero casi un vinillo de Dios sabe qué, que creo que circula por ahí en un auto espantoso y viejo. Bueno, un escarabajo. Pero me parece bien, todo eso es bonito. En Europa es imposible eso. Entonces, no es transición en el sentido negativo, es una transición de un gran señor que fue revolucionario de joven y que guarda unos instintos eminentemente democráticos, justicieros, de bondad democrática absoluta, lo cual creo que es bueno para Uruguay. Luego se juzgará su obra de gobierno y se llegará a la conclusión que sea. Pero al mismo tiempo le está guardando la silla a Tabaré Vázquez, me lo dice todo el mundo además. Bueno, lo está escuchando Ernesto Agassi, el señor senador del MPP, que estará en los próximos minutos en vivo acá con nosotros. Me queda un apunte, pero nada más que un minuto tenemos para eso. Sí. Una voluntad ahora también de controlar las redes sociales, específicamente Internet. Las redes sociales, ¿qué son? ¿Una brújula para el periodista? Son una cacofonía. Una cacofonía. Hay que utilizarlas, cuidado. De ninguna manera digo que podamos prescindir de ellas. Por supuesto. Pero, como se dice en inglés, con un grano de sal, con un grano salis. Son una cacofonía que nos vuelve locos, sobre todo al personal que no tiene el conocimiento que tienen otros y que puede ingerir aquello como si fuera la verdad revelada. Ponderación. Ha sido muy amable, Miguel. Ha sido estupendo, me ha gustado mucho. Bueno, y quiero agradecer muy especialmente a la revista Semanario Búsqueda, que está celebrando su 40 aniversario. A Claudio Paulillo. Invitado estoy por ellos. Claro, por ellos está invitado, y a la querida Mónica Botero, que también lo ha acompañado bien temprano. Me ha acompañado aquí, Mónica, gran amiga. Una gran periodista. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. Unos hábitos un poco más saludables. Sí, admitamos que sí. Lo hicieron muy bien en la clínica en Cartagena. Fue un cuidado extraordinario, exquisito. Un médico jefe con el que tuve muchísimas conversaciones, ya como persona a persona, ya no de tipo médico, y he de decir que fue magnífico, magnífico. Ahora, ¿cómo se plantea a veces esa disyuntiva de hacer lo que a uno le apasiona cuando asume que hay riesgos? Usted se ha planteado reiteradamente la importancia de interpretar a las comunidades o de que la comunidad abarque al mundo, pero que el mundo también nos entienda. ¿Cómo se da esa circunstancia? Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con gran gusto. Es un privilegio estar con Miguel Ángel Bastenier. Es profesor de periodismo de la Fundación Nuevo Periodismo, escuela
de Gabriel García Márquez, escribe para El País sobre información internacional, es autor de varios libros, dos de ellos sobre periodismo, El Blanco Móvil y Cómo se escribe un periódico, ni más ni menos que ese estupendo título también, consultor, conferencista, retirado del servicio activo de periodista. ¿Es posible eso, Miguel Ángel? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, depende, buenos días. Depende de cómo se vea eso. Evidentemente lo que no hago es estar en la redacción desde temprano por la mañana hasta tardísimo por la tarde-noche. Pero ¿cómo apartarse de la profesión más linda del mundo? Apartarme de la profesión, yo estoy convencido de que no podría, de que no sabría, y que como el armiño que dice que cuando se ensucia un poco le pasan cosas terribles, pues si yo estuviera apartado completamente de la profesión, me agostaría, me marchitaría como una, no sé, como algo de eso. ¿En qué medida la profesión le permitió recuperarse de aquel susto en Cartagena, ¿no? Hace como 10 años. Sí, hace justamente 10 años, veo que estás informadísimo. Bueno, es un ajetreo menor el que tengo ahora. Claro. Es un ajetreo menor desde el punto de vista de la tensión intelectual o emocional. No es tan menor en lo que respecta a Cartagena, por ejemplo, que es que doy un curso con la Fundación de García Márquez de Gabo de 4 semanas, que estoy yo solo. Bueno, algún profesor que pasa por allí lo invito a que dé, algún periodista conocido, quiero decir, lo invito a que dé alguna conferencia en mi curso, pero estoy yo por la mañana y por la tarde todos los días, y yo insisto en que el sábado por la mañana hagamos una recapitulación de todo lo que hemos visto durante la semana. O sea que es muy intenso, pero el hecho de no tener esa tensión de te vas a equivocar, me refiero a lo del periódico, lo vas a hacer como es debido, le parecerá bien al director lo que has hecho, etcétera. El no tener esa tensión alivia mucho. Claro, bueno, usted tuvo ese susto fuerte ahí con el tema de su salud, un episodio cardiovascular, tengo entendido, ¿no? Según el médico, en fin, además era un hombre competentísimo, dijo que había sido un infarto de miocardio agudo. Claro. Pero yo me repuse inmediatamente. Bueno, pero seguramente a impulsos de esta actividad que lo mantiene tan activo, ¿no? Puede que sí. Pero yo me repuse, es que me obligaron prácticamente a quedarme 4 días en la unidad de cuidados intensivos, y yo les decía, pero si me quiero ir al hotel, que estoy muy bien aquí y tal, y me obligaban a ir en silla de ruedas al baño. Pero ¿cómo voy a ir en silla de ruedas al baño? Voy andando. Claro. ¿Qué está ahí? ¿Qué está a 10 metros de distancia? De cualquier modo, empezó a incorporar